Tenemos con nosotros al profesor Juan Tomás Olivero, quien ha sido un hombre de primer plano porque fue un dirigente medio del Partido de la Liberación Dominicana y además un activista social, tanto en su provincia natal, Barahona, como aquí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bienvenido, Praede. Praede es su hermano. Mi sobrino. Tu sobrino, sí. Sí. Cuéntanos, ¿cómo ve el panorama? ¿Qué espera del cambio de mando que se va a producir ahora? En primer lugar, el 30 de junio, yo escribí un artículo en el que destacaba que de estas elecciones iba a salir una nueva cultura partidaria, porque la cultura política nace con la instalación del gobierno el 16 de agosto. Iban a hacer una nueva cultura partidaria en la que Luis y Leonel iban a emerger como los principales líderes del país sin la presencia de Danilo Medina, porque Danilo Medina quedó anulado en su liderazgo político, porque su accionar último no estuvo llamado a preservar el Estado, a preservar la figura de jefe de Estado, a preservar la estabilidad política y la demás estabilidad económica, social del país, sino a tratar de imponer una situación que estaba llamada a destruir el partido que él hoy probablemente dirija. Hay que ver todo lo que va a pasar ahí, y a destruir el Estado y entregarlo el próximo 16 de agosto como lo van a entregar. Ellos intentaron impedir las elecciones del 5 de julio con el manejo de la pandemia, la administración de las estadísticas, porque lo que estaban era administrando estadísticas para meter miedo. No impidieron el 5 de julio, pero si usted calcula lo que pasó el 26 de julio, usted se dará cuenta cómo fue un mecanismo preconcebido en términos estadísticos de llegar al 26 de julio, meter miedo y que no se celebraran las elecciones en la segunda vuelta en el caso hipotético de que se hubiese dado. ¿Pero por qué el 26 de julio? El 26 de julio estaba previsto ser la segunda vuelta. Ellos fracasaron en el intento de impedir el 5 de julio. Ellos fracasaron. Pero si usted calcula, son más de 50.000 muertos que se produjeron el 26 de julio. Y ahí comenzamos a despegar 50.000 infectados. Y ahí comenzamos a despegar los 1.000 muertos el 26. Con una situación así y una segunda vuelta, los argumentos de posposición de elecciones iban a ser un debate en este país que iba a crear una crisis política de dimensiones inimaginables. Y ese era el plan del danilismo. Por eso ahora, ¿qué es lo que ellos están haciendo? Sincerizando las estadísticas, porque esos 75 ya estaban infectados. Y cuando le entreguen a Luis, estaremos bordeando los 100.000. Pero no es lo mismo que Luis comience a contar a partir de 100.000 a que cuente a partir de 40.000. Por eso están sincerizando y llevando a un límite espantoso, porque es una realidad, pero administrada. Yo vivo cerca del Laboratorio Nacional, a una esquina del laboratorio, y eso da pena. Toda la gente se queda sin hacerse la prueba después de las 4 de la tarde. Porque a la gente no le entregan las pruebas, usted no sabe dónde está. Yo he hecho esfuerzo para tener pruebas y no hay manera, ni siquiera las instituciones que dicen a las que uno pertenece que se pueden hacer las cosas, porque tú tienes que ponerte en una PCR, en una lista de laboratorio pate arriba de referencia, en el nacional ni pensarlo, porque es penoso y vergonzoso lo que pasa cada mañana frente al laboratorio nacional, en términos de lo que es la dignidad de la persona. Olivero, todo eso que tú estás diciendo es un diagnóstico que hemos hecho ya minuciosamente. Sí. Pero dinos, ¿tú crees que el presidente Danilo Medina va a quedar como en la insustancialidad? Pero sí. Él es el líder de ese partido, él controla el comité político del partido. ¿Cómo tú crees que va a perder el control del partido? Se dio la reunión del pasado lunes, día 3. Pero viene ahora el día 10.
El 8. ¿Y por qué no la pusieron el día 3? Esa es la pregunta. Va a pasar la verdadera crisis, la implosión del PLD que no se ha dado, comienza después de la reunión de ese comité político, porque las cuentas quien la va a tener que pagar es Danilo Medina. Él tiene el control del partido, él va a ser el dueño del partido, él va a ser el máximo dirigente de ese partido, pero es un partido que pasa de ser el partido más significativo en los últimos 20 años a la intrascendencia, con una minoría en el Congreso, lo perdió todo, una derrota vergonzosa del Congreso, porque es vergonzosa, una derrota en las municipales, y perdió lo perdió todo como estratega, como dirección política, como responsabilidad de él, como el creador de la sangre nueva, como el constructor de ese candidato, a quien hay que respetar, porque óigame bien, hacer de la nada un 36%, eso es admirable, a base de los recursos del Estado. No fue de la nada, ¿no? No, en términos de la calidad política. De la nada no, porque ese candidato, aunque surge a última hora, fue construido durante 4 años de gestión. No. Recuérdense que este candidato hacía labores de medio ambiente, hacía labores de ayuntamiento, hacía labores de salud pública, hacía mirador con los recursos públicos. Sí, pero eso es verdad, pero esa verdad se manifiesta después del 6 de octubre, después que desaparecen los 6, y él va como candidato único. Pero ellos estaban apostando, porque cuando mandan a educación al ex ministro, déjame ver el nombre de él, Navarro. A Navarro, le dan una dependencia, que es lo primero que hace Navarro, manda una circular a todos los organismos del PLD pidiendo que le manden 10 nombres de dirigentes de los intermedios para designarlo, y eso lo hizo Navarro, pero los otros hicieron lo mismo. Pero eso no se sabía. Pues no, verifíquelo. Por lo menos yo no lo sabía. Así mismo es la cosa. Lo que pasa es que como que el proyecto de Danilo era otra cosa y Navarro se le estaba yendo de la mano. Por eso lo sacan y ponen a este, que era su secretario y casi un enemigo personal. Y le destruye toda la estructura que construyó. Y lo obligan. Bueno, pero a Domínguez Brito, ¿cuánto llevaba Domínguez Brito construyendo su candidatura? Baré, que fue el que habló con De la Vega, ahora me ver el nombre. Cuanto más, pero tú pasaste muchos años dentro de la estructura del PLD y dirigente, presidente de un comité intermedio, dirigente. No, de un comité de base. Un profesor, filósofo. Tú conoces la estructura del PLD y esa estructura perdió toda la criticidad. ¿Tú crees que la va a recuperar ahora? No hay manera de rearticular. Primero, no puede volver a lo que era el PLD. Tienen que construir otras cosas. Y otra cosa se le hace difícil por la forma en que el presidente manejó la imposición de la candidatura. Porque hay gente que está alegando que la Fuerza del Pueblo es un nuevo PLD. La Fuerza del Pueblo no sale del PLD. La Fuerza del Pueblo surge del PTD. Porque lo que recibe asiento es un grupo de dirigentes del PLD que como movimiento se van al PTD y desde ahí comienzan un debate electoral, pero el surgimiento de la Fuerza del Pueblo no se le podía atribuir al desprendimiento. Pero el PTD lo que le ofertó fue la sigla nada más y el reconocimiento legal, más nada. Pero lo que hacen es cambiarle el nombre y lo que se transforma en Fuerza del Pueblo no es ellos no vienen con ese nombre del PLD, sino que se transforma desde el PTD. Ese es el sentido que quiere dar. Entonces, no hay posibilidad. Pero tú asumes que el problema comenzó con la candidatura, pero el PLD venía degenerando toda la marcha verde y todos los escándalos, los cuestionamientos precedieron con mucho tiempo, incluso empezaron en el gobierno de Leonel Fernández, todas esas cosas. Bueno, a mí me dio mucho gusto que doña Milagro estuviera, porque precisamente cuando usted me invitó en el 14,
para el Congreso, no llevo, yo lo dije, ya ahí no quedaba nada del PLD. Ahí había la imposición del 6 de octubre, no es más del producto de una confrontación que se da en el 2006. Me venció el Estado y yo le utilicé el Estado para destruir al otro. Sí. Eso es sencillamente. Entonces, ese debate viene internamente. Nosotros nos olvidamos que un grupo salió con Julián Cerulle del PLD, intentó desarrollar un proyecto, no se le dio. Y esas eran manifestaciones de crisis. Incluso yo participé en ese grupo, donde estaba Julián Cerulle, donde estaba Faustino Jiménez, donde estuvo Luis de León, que era un movimiento de defensa del pensamiento y los valores bochistas. Eso se formó en la Socorro Sánchez. Ya. Pero esa crisis venía. Ahora, el ejercicio de gobierno, y yo lo decía, que yo tenía que ser más generoso con mis compañeros, el PLD se corrompió. El PLD se corrompió. Juan Bosch lo dijo claro en Crisis de la Democracia en América y República Dominicana. El que hace cualquier cosa para llegar al poder, hace cosas peores para mantenerse. Eso fue lo que hizo Danilo. Bueno. Ahí se renunció a todo tipo de ética. Eso no se puede considerar un partido idóneo para hacer un ejercicio político, para administrar las cosas del bien común, porque no lo es. Eso se convirtió en una logia de personas corruptas y se radicalizó del 6 de octubre para acá en ese sentido. Hay que ver la riqueza y la fortuna, porque uno dice, óyeme, la familia Trujillo, pero ahora usted comienza a verlo y uno lo decía, en el Banco Central, por allí, por aquí, el primo, el hermano, Maitoa, por todos los lados. Manejaron el Estado como si fuera una propiedad personal, que fue lo que criticó Juan Bosch al PRD, que el pensamiento PRDista administraba el Estado como cosa suya. Esto es peor. Sí. Se acabó el tiempo, licenciado. Yo hubiese... Sí, a mí me gustó mucho la entrevista de doña Milagro. Sí. Si me lo consulta, yo pido que terminaran con ella. Bueno. Porque mire, el problema de aquí es un problema serio y quiero dar una opinión nada más con relación al procurador independiente. La independencia es personal desde el punto de vista ético. Es la libertad con la que tú actúa, porque el procurador siempre estará sujeto a las leyes y a la Constitución. Lo que él va a tener es una autonomía en sus funciones y va a actuar como establecía Kant, en el deber ser de hacer lo que las reglas y las normas y las leyes le prescriben. Se nos acabó el tiempo. Bueno, vamos a tener que seguir invitando a Juan Tomás Olivero, a Adalberto, próximamente. Sí. Volveremos a conversar. Ya él tendrá una visión más clara del rumbo que va a tomar su viejo partido, el Partido de la Liberación Dominicana. Muchas gracias a Juan Tomás Olivero, que ha estado tantas veces con nosotros aquí. Y a todas y todos ustedes también por la compañía de este jueves. Mañana en La Pelótica nos vemos a partir de las 7 aquí en 1+1, principio y fin de la comunicación.